Buenas noches, sí, se le Sí, escucha. Buenas noches. Buenas noches noches, a se escucha muy todos. bien. Mil disculpas por la demora. Estábamos con otro curso y no hemos podido terminar lo más rápido posible. Sí, mil disculpas. Algunos creo que no han podido entrar porque estábamos todavía en otra sesión. Mil disculpas. Vamos a dar inicio rápidamente a lo que sería el curso de APA séptima edición. ¿Ya? Séptima edición. Algunas explicaciones generales del curso antes de iniciar, ¿ya? Como ustedes sabrán, el curso dura 5 días, ¿ya? Hoy empezamos, el día viernes vamos a terminar. Todos los días en este horario de 8 a 9 de la noche vamos a estar, ¿no?, desarrollando el curso. Por otro lado, indicarles de que en el grupo de WhatsApp, en el oficial, se va a compartir el link y también el material de apoyo, ¿sí? El material de apoyo para poder desarrollar el curso, ¿ya? Entonces, todas las presentaciones, las grabaciones se va a compartir directamente en el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna consulta, también lo pueden hacer a través de ese grupo. Entonces, así vamos a trabajar estos 5 días. Por otro lado, aquí en el desarrollo del curso tenemos lo que es el chat. También pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas de forma directa, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 formas de comunicación. Bien, entonces empezaremos. Mi nombre es Román Pairumani, yo voy a ser su facilitador. Seguramente cuando ustedes están haciendo un trabajo o han hecho algún trabajo, su tesis, su proyecto de grado, trabajo dirigido, en algunas circunstancias, no en algunas, sino en la mayoría, les dan una estructura del trabajo, ¿no? Les dan una estructura en el que además les dice que deben hacer en formato APA. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí nos preguntamos, ¿no? Ahora, ¿qué será APA? ¿Para qué servirá? ¿No? Entonces, por ejemplo, muchos, ¿no? Cuando por primera vez se nos presenta esa situación, ¿no? Ahí, ¿no? Nos preguntamos mucho, ¿no? O sea, tenemos ese interrogante que fácilmente no lo podemos responder. Posteriormente buscamos información, ¿no? Y encontramos qué es APA, ¿no? Ya tenemos una idea clara de lo que es APA, pero el problema está en desarrollar de forma correcta, ¿sí? En la web vamos a encontrar mucha información, ¿no? Ahora vamos a contrastar y aquí va a decir una cosa y aquí otro, aquí otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, esa es la parte más importante que nosotros debemos saber, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, actualmente estoy revisando varias tesis, entonces la mayoría tienen observaciones de eso, ¿no? Entonces, los docentes nos hacen corregir, pero al final decimos, no, pues ya parece complicado, ¿no? Entonces, para que no aparezca esto, se ha desarrollado este curso de tal forma que ustedes puedan presentar sus trabajos de forma correcta utilizando el estilo APA. Entonces, primeramente, introduciremos un poco qué es APA, cómo se utiliza. APA simplemente es un estilo de organización y presentación de trabajos académicos. ¿Qué quiero decir? El APA me permite presentar, organizar mi trabajo de forma adecuada, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la escuela, seguramente, ¿no? Los que son títulos, subtítulos, los colocábamos en color rojo y subrayado, ¿no ve? El contenido en color azul o en color negro, ¿no ve? Entonces, eso era nuestro estilo de escritura manual en las carpetas. Ahora, en el ámbito académico, nosotros actualmente, ¿no? Desarrollamos tesis, artículos científicos, ¿no? Muchas otras cosas, en el cual tenemos que desarrollar, ¿no? En base a un estilo. Y ese estilo es el APA.
De hecho, existen varios estilos, no solamente es el APA, ¿ya? El APA es uno de los estilos, ¿ya? Entonces, ya saben, si alguien les pregunta qué es APA, simplemente es un estilo de presentación y organización de trabajos. Ahora, el APA como tal es su nombre, APA, es una abreviación, ¿no? Asociación Americana de Psicología en español. ¿Sí? Es una abreviación. ¿Cuándo nace? En 1929. Por ejemplo, en las carreras siempre hay, ¿no? Sociedad científica tantos, sociedad científica tantos, ¿no? Pues cuando uno es estudiante van creando, ¿no? Su sociedad, sus grupos de amigos, ¿no? Más o menos así es como nace APA, ¿ya? En 1929, que tiene que ver con psicólogos principalmente, ¿ya? Pero este estilo de presentación de trabajos, su primera versión se publica en 1952. De 1952 a la fecha se van publicando o se publica el manual. Con esto también quiero decir de que el manual se ha ido actualizando acorde a las exigencias y necesidades, ¿no? Estamos en el año 2021. La última versión es el APA séptima edición. ¿Cuándo salió? Octubre del año 2019. Ya estamos un año y un poco más utilizando el APA séptima edición. Ahora dirán, ¿y por qué cambian de edición? ¿No? La investigación científica, el desarrollo de la investigación es dialéctico. Cambia de forma constante. Las exigencias, las necesidades de la sociedad cambia. Entonces, el manual, el estilo, tiene que acomodarse o tiene que estar acorde a esos cambios. Entonces, en cada versión hay ciertas mejoras, ciertos cambios, ¿ya? Entonces, de la sexta a la séptima, por ejemplo, ha habido algunos cambios, ¿ya? Algunos cambios. Entonces, y esos cambios principalmente tienen que ver, ¿no? Con mejorar lo que sería la presentación de los trabajos académicos. Ahora decíamos, ¿no? Existen varios otros estilos. APA es uno de ellos, ¿ya? ¿Y qué estilos existen? ¿Qué otros estilos existen, no? Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Está Chicago, Vancouver, el GB77, Ghost, ISO, ¿no? MLA y otros. Ahora, cada uno de estos estilos tienen su propio fin, ¿ya? APA, por ejemplo, se ha desarrollado para el área de ciencias sociales, ¿ya? El MLA, por ejemplo, para el área de lenguaje. Vancouver para el área de medicina. Entonces, cada estilo va para cada área en específica. Sin embargo, hoy en día, casi todas las carreras, yo diría un 99%, utilizan el APA, ¿sí? A ver, aquí son 12 participantes. ¿A alguien le ha pedido otro estilo que no sea APA? ¿No? ¿Nadie? No, al menos a mí no he trabajado en Muy APAS buenas todavía. noches. Realidad- en realidad, a mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo el trabajo dirigido en el área de la especialidad de cirugía, nos han pedido de que debemos hacer el trabajo de grado de la especialidad manejando el sistema Vancouver. Como usted lo decía, entonces Vancouver, por ejemplo, está más en el área salud y quizás por eso es que nos piden, ¿no?, que hagamos las referencias bibliográficas a través de este sistema. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces, como pueden ver, ¿no? Y seguramente a la gran mayoría les han pedido que hagan en APA, ¿sí? O por ejemplo, si alguien quiere escribir en algún artículo científico, ¿no? Presentar para alguna revista indexada, les van a pedir o en la convocatoria va a decir en base a formato APA o estilo APA o norma APA, ¿sí? Entonces, APA es el estilo más utilizado en la actualidad. Por eso la importancia de saber y principalmente de aplicar, ¿no? Lo que sería el APA. Entonces, recuerden, APA es uno de los tantos estilos que existen. Ahora, el APA como tal tiene un manual, ¿ya? Manual, ¿sí? Es un texto, ¿ya? Es un texto. De la séptima solamente ahora todavía hay en inglés todavía, ¿no? Entonces, en este manual, este manual está dividido por capítulos, ¿ya? Cada capítulo está organizado, ¿no? Referente a algún aspecto en específico. De todo eso, vamos a ver nosotros solamente algunos, ¿ya? Ahora dirán, ¿por qué? Por ejemplo, el APA sexta estaba conformado por 10 capítulos. Ahora lo han agregado dos más, tiene 12 capítulos, tiene como 400 y páginas, ¿no? El manual como tal. Pero hay algunos capítulos que ya hemos visto en colegio, en la escuela. Por ejemplo, estilo de escritura y gramática en punto 4. Ahí nos habla, ¿no? La gramática, cómo escribir con artículo, cuándo escribir con artículo, perdón, con mayúscula, con minúscula, coma, punto, guión, ¿no? Gramática. Y tiene que ver con lo que es ortografía también. Lenguaje sin prejuicios, ¿no? Cuando decir presidente, presidenta, o está mal, ¿no? Entonces, lenguaje sin prejuicios, ¿no? Entonces, así más o menos está dividido el manual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver el punto 7 que tiene que ver con tablas y figuras. El punto 8 que tiene que ver con citas bibliográficas. El punto 9 que tiene que ver con referencias bibliográficas. El punto 10, ¿no? Obviamente los ejemplos, ¿no? El punto 11, ¿no? La parte legal también. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo más importante. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando hacen una tesis, les dan un manual, ¿no? Una fotocopia, ¿no? Entonces, en base a esto van a hacer su tesis, ¿no? ¿Y qué dice en el manual, no? ¿Qué capítulo está conformado? ¿Qué subtítulos? Todo. Y en la última parte dice formato de presentación, dice, ¿no? Dice, ¿no? Tipo de letra, Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, alineado justificado, margen derecho tantos, margen izquierdo tantos, ¿no? Les dan todas las pautas del formato. Y más abajo dice, todo en formato APA. ¿Y cómo es eso? Si ya me está dando el formato y me está pidiendo que haga en APA, ¿sí? Porque APA como tal, por ejemplo, en el punto 1, punto 2, te da el propio formato. En un momento vamos a ver, ¿no? Entonces, es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, APA solamente se aplica a lo que vamos a aprender, a lo que serían las citas, las referencias, las tablas, las figuras. A eso se resume el APA en nuestro medio, ¿sí? Y no tanto al formato como tal. Entonces, el formato manejamos en base a lo que nos da la institución. ¿Qué quiero decir? Que cada institución tiene su propio formato de presentación. Revisen, ustedes seguramente ya han pasado tal vez muchos por esa etapa o algunos están todavía. Entonces, tienen su propio formato cada institución y es diferente de uno al otro, ¿sí? Pero el APA se aplica a la mayoría, ¿ya? Y APA como tal solamente se resume a las citas, tablas, figuras y referencias, a esos cuatro
elementos. Y eso es lo que vamos a aprender. Ahí está la principal dificultad. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo ok? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ahora, ¿por qué debemos usar APA? ¿No? Ya sabemos que se utiliza, que es para presentación de trabajos, que sirve para un área en específica, ¿no? ¿Por qué usar ahora APA? Primero, para respetar los derechos de autor. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando escribimos algo, una tesis, un libro, un artículo, lo que sea, ¿sí? Para sustentar nuestra investigación, buscamos información en otras fuentes, ¿sí? Puede ser un libro, una revista, una página web, un blog, un PDF, ¿no ve? Entonces, todo eso se llama fuentes, ¿ya? Entonces, consultamos esas fuentes, ¿ya? En base a eso, redactamos o algunas partes los copiamos, ¿sí? Ahora, si yo no doy a conocer, digamos que he copiado de un libro a mi trabajo y no estoy dando a conocer el origen, eso se llama plagio. Eso está penado por ley, ¿sí? Puede ser sujeto a anulación de trabajos o reprobación. Entonces, no se puede trabajar de esa forma. Entonces, se debe dar a conocer el origen. Eso se llama cita, ¿ya? Cita. Entonces, para no cometer el plagio, citamos. Ahora, por otro lado, puede haber algún error, ¿no? Entonces, yo estoy copiando de este libro, ¿sí? De este libro. Entonces, me dice que aquí Cristóbal Colón llegó a América en el año 1497. Yo copio en mi trabajo, ¿no? Cristóbal Colón llegó en el año 1497. ¿Ese trabajo, esa información es correcta o es incorrecta? Incorrecta. Incorrecta, ¿no? Y si yo presento eso, digamos mi tesis, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? En mi presentación. Cristóbal Colón llegó a América en el año 1497, ¿no? Y el jurado dice, ¿qué? Mal, ¿no ven? Pero yo puedo decir, no, pero eso he copiado del señor Román Pairumani, ¿no? Pero ¿dónde está? No dice aquí. Por lo tanto, el error es mío. Pero si yo pongo ahí, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América en 1497, Pairumani 2020, página tantos. Ah, el error no es mío, sino es de ese señor Pairumani que ha escrito mal. Entonces, más o menos así, exagerado mi ejemplo, pero más o menos así, ¿no? Entonces, para no asumir eh, la responsabilidad de errores de terceros, se debe dar a conocer el origen de la fuente. Una pregunta, licenciado. Adelante. El tema, usted cuando daba ese ejemplo, claro, le puso su nombre, 2020, ¿no ves? Pero que el año, el autor de ese párrafo lo dijo mal. Entonces, en una defensa de una tesis, no lo pueden llegar a uno a como decir, a querer aplazar por tomar malos datos. Claro, mi ejemplo es exagerado, ¿no? Es Sí, 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 exagerado, solamente a para veces que se den de cuenta, ¿sí? pero a veces suele pasar, digamos, ¿no? Que uno lo ponga mal el año o algún pero en realidad el año que llegó a América no era eso, era otro año. Entonces, por ese lado, digamos, ¿no? ¿Suele Claro, suceder eso? ¿Podría pasar? sí, suele suceder, pero no creo que sea motivo de aplazo, solamente estoy exagerando, ¿sí? Listo, listo, listo. Ya aclarado la pregunta. Muy bien, entonces eso, ¿no? Y lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Para unificar el estilo. Entonces, como decía en un principio, en la escuela, ¿no? Cada quien pone el título en mayúsculas y en color rojo, subtítulos en rojo y subrayado, ¿no ve? Pues todos elaboraban de esa forma sus tareas, ¿no? Entonces, era de forma uniforme.
De la misma forma, en ámbito académico, todos escriben, la mayoría escribe. Pero si cada quien escribiera a su manera, seguramente pucha, sería muy complicado entender los textos, ¿no? Entonces, si nos enmarcamos en algún estilo, ahí es más fluido, ¿no? Entonces, el lector va a poder entender de la mejor manera, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Integrar de forma adecuada todos los elementos. Entonces, en APA nos establece cómo colocar las tablas, figuras, ¿no? Entonces, todo eso lo integramos de forma adecuada, ¿no? O el uso de las mayúsculas, minúsculas, ¿no? Entonces, todo eso lo integramos, de tal forma que el texto sea compacto y de fácil lectura para el lector. Bien, entonces, por eso utilizamos. Ya hemos dicho que es plagio. Lo que no hemos dicho es el autoplagio. En APA también existe el autoplagio, ¿ya? Entonces, digamos, esto es mi primer libro y esto es mi segundo libro. Los dos son de APA, ¿listo? Yo digo, ¿no? Como estoy haciendo, de este mismo voy a copiar, ¿no? Y lo copio y lo presento aquí, como si fuera nuevo. Entonces, eso es el autoplagio. Yo mismo me estoy plagiando, ¿ya? Yo mismo me estoy plagiando. Entonces, para no plagiarme, yo tengo que citarme, es decir, tengo que hacer cita al anterior trabajo. Entonces, de esa forma, no cometo el plagio. Ahora, obviamente, ¿no? No me puedo demandar yo mismo, ¿no? Entonces, no está penado por ley, pero sí se considera como falta de ética por parte del autor. Entonces, alguien que tenga mi primer libro y mi segundo libro, va a decir, él mismo ha presentado y con diferentes títulos, o como si fuera nuevo. Entonces, eso se considera autoplagio. Paréntesis, no les expliqué al principio. Ustedes han debido ver el anuncio, ¿no? Dice, incluye texto gratis, ¿no ven? Entonces, para los que son de La Paz, el día miércoles vamos a entregar los textos, o si no, el siguiente miércoles juntamente con sus certificados, ¿ya? Entonces, esto es el texto, ¿ya? Entonces van a tener todos este manual. Para los que son del interior, el siguiente miércoles también vamos a enviar, ¿ya? Por flota enviamos, ¿ya? Entonces, a las ciudades capitales, ¿no? Entonces, si están en San Julián, digamos, pues vamos a enviar a Santa Cruz, ¿ya? Ahora hay algunos que están en Cobija, en Guayaramirín, entonces esos por avión enviamos, ¿ya? Entonces nos vamos a, les voy a informar cómo va a ser el envío, ¿ya? Entonces, el siguiente miércoles vamos a enviar el libro más su certificado, ¿ya? A los que están en La Paz, mañana pasado ya vamos a entregar los textos, si es que quieren, y el siguiente miércoles también los certificados y los textos. ¿Listo? Muy bien, espero se haya entendido. Al final o en el grupo de WhatsApp también les vamos a dar a conocer. Bien. Hasta ahí hemos introducido, ¿no? ¿Qué es APA? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Ahora veamos el formato APA. ¿Cuál es el formato del APA? El formato APA tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con tipografía. 5 tipografías. Podemos utilizar Calibri 11, Arial 11, Times New Roman 12, Lucida Sans Unicode 10 o Georgia 11. Estos son los 5 tipos de fuente o tipografías que podemos utilizar en un trabajo. Aclaro algo. Esta es mi tesis. Yo quiero hacer con letra Arial 11. Todo el trabajo debe estar con esa tipografía. Si bien aquí muestro 5 tipografías, no significa que esta parte Calibri, esta parte Arial, esta otra parte Times, no. Tiene que estar uniformado. Entonces ustedes escogen solamente una tipografía para cada trabajo. Por ejemplo, yo siempre utilizo Times New Roman 12, ¿no? Siempre hago en eso. Entonces, estoy en el marco de lo que es APA. ¿Se entiende, verdad, esto? Sí,
Profesor, una pregunta. ¿Esto tanto para títulos, subtítulos y contenido? Es decir, ¿tendrían que ser, por ejemplo, todos Calibri 11 o puedo variar en ese asunto de... Ya, algo importante, ¿no? Hace un momento aclaraba. Esta parte del formato APA que estamos viendo ahora, formato, no se aplica en nuestro medio. Ya no se aplica. Solamente les voy a dar a conocer de forma general, ¿ya? Para que ustedes conozcan, ¿ya? Ahorita se van a dar de cuenta, ¿no? Nunca han visto trabajos de esa forma, ¿sí? Pero importante conocer. Lo que sí les recomiendo es que ustedes busquen su propio formato de su institución. Si están haciendo una tesis, entonces vayan a su universidad o pidan al secretario, al encargado, de que les facilite un formato. Todas las instituciones tienen. A eso lo llaman, no le llaman formato, le llaman... ¿Alguien recuerda ese nombre del documento? No lo denominan el esqueleto del Esqueleto trabajo. puede ser. Tiene otra denominación más. No me acuerdo en este momento, ¿sí? Pero ya, estructura, esqueleto, formato, pero tiene uno, no me acuerdo, ¿ya? Entonces, se van a basar en eso, ¿ya? Esta parte vamos a conocer, pero no se aplica mucho, ¿ya? Márgenes, por ejemplo, aquí nomás dense cuenta. APA nos dice 1 pulgada a cada lado. 1 pulgada es 2,54 centímetros, ¿sí? 2,54, ¿no? A cada lado. Pero en nuestro medio no se utiliza. Por ejemplo, si es una tesis, lado izquierdo sí o sí es 3 o 3,5. Superior es 3, ¿no? Inferior es 2,5. Derecho 2,5. Entonces, el margen ya es diferente, ¿no? Pero APA nos dice 1 pulgada a cada lado. Entonces, el mismo tampoco se aplica en nuestro medio. Papel, eso sí, es universal, creo, ¿no? Al menos la mayoría de las universidades utiliza tamaño carta, ¿sí? APA también nos dice, ¿no? Los trabajos deben estar en tamaño carta. Ahí creo que no hay discusión, ¿no? Esto está repetido. Espacio. Nos dice que debe ser espacio doble entre las filas, ¿no? Entre las líneas de texto, espacio doble. Nosotros, ¿cuánto utilizamos? ¿Cuánto de interlineado, de espacio? 1,5, ¿no? 1,5. 1,5. Generalmente, ¿sí? Generalmente. A no ser que nos digan, ¿no? Van a hacerme 10 páginas sí o sí, ¿no? Entonces, apenas hemos escrito 8 páginas, ahora, ¿cómo hago? Entonces, pongo en doble, ¿no? Y ya es 10, ¿no? Entonces, en esos casos utilizamos el doble, ¿ya? Pero APA nos dice doble. Entonces, eso tampoco se aplica en nuestro medio, ¿sí? Entonces, eso igual van a consultar con su institución. Alineado a la izquierda. Nosotros utilizamos el justificado, ¿no ve? Entonces, el texto justificado desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Entonces, APA nos dice alineado a la izquierda. Estéticamente no se ve bien, ¿no ve? No se ve bonito alineado a la izquierda, ¿sí? Entonces, igual eso consulten con su institución. Ahora, alguien en el anterior curso, ¿no? Hace una semana hemos desarrollado otro curso, ¿no? Me decía, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de la alineación a la izquierda, ¿no? En ese momento no sabría decirlo, o sea, es porque lo establece así, digamos, el manual, ¿no? Y la muchacha me decía, no, ¿no? Como son psicólogos, ellos han hecho un estudio y dice que es mejor para el lector, ¿no? Que todo esté alineado a la izquierda. Tienen mayor comprensión o mejor comprensión. Claro, es una organización de psicólogos en su gran mayoría, entonces ellos obviamente velan ciertos aspectos, ¿no? Entonces, en base a eso está fundamentado todo esto, ¿sí? Entonces, eso, no sé si tienen preguntas, me interrumpen nomás. A ver, denme un segundo.
Bien, mil disculpas. Seguimos con formato. Sangría. Sangría es este espacio, ¿no? Que ven. Esto, ¿no? Esto. Entonces, en la primera línea de cada párrafo nos dice que debe tener sí o sí sangría en APA, ¿ya? Pero nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? A utilizar sangría. Más bien, lo que nosotros utilizamos es un espacio doble aquí, eso lo programamos con Word, ¿no? Entonces, hay una separación más amplia entre párrafos, ¿no? Entonces, cuando hay esa separación doble, entonces nos damos cuenta de que hay, son diferentes párrafos. Les voy a mostrar un trabajo, ¿ya? Ahí está. No sé si logran ver, ¿ya? Entonces, entre párrafos ustedes pueden ver, ¿no? Hay un poco más de espacio, ¿sí? Y no tiene sangría, ¿no? No tiene sangría. Entonces, nosotros no utilizamos esa sangría, pero aquí ponemos espacio doble. Programamos con Word, ¿no? Entonces, cada que hacemos Enter, se deja un poquito más de espacio, ¿sí? En APA dice que no debe haber ese espacio doble, no puede ser un poco más. El espacio de 2 tiene que ser uniforme. Ahora, para que esté, digamos, se diferencie entre los párrafos, se utiliza la sangría, ¿ya? Los libros, por ejemplo, utilizan eso muy bien. No sé si logran ver. Los libros tienen un... creo que no se ve bien, ¿no? Utilizan un interlineado así uniforme y tienen sangría, ¿sí? Sangría. Entonces, en APA, sangría para diferenciar los párrafos. Ahora, nosotros no utilizamos porque hacemos doble espacio aquí entre los párrafos. Bien, entonces tampoco se utiliza. En algunos casos sí se utiliza. Entonces, igual consulten, ¿sí? Con su institución para poder trabajar esta parte. Niveles de encabezado. Nosotros utilizamos el sistema numérico. ¿Cómo es el sistema numérico? ¿No? Así. Ponemos, ¿no? 1, ¿no? Y aquí colocamos en mayúsculo, ¿no? ¿Sí? Luego colocamos 1.1, ¿no? ¿No? Colocamos 1.1.1, ¿no? Y colocamos. Esto es el sistema numérico que nosotros utilizamos para los subtítulos. Mientras que APA nos dice que no se debe utilizar este sistema numérico. En APA se utilizan, los subtítulos en base a niveles, ¿ya? Niveles. Entonces, no se utilizan los números. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Por ejemplo, en este caso, en mi ejemplo que estoy escribiendo, están viendo todos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí se ve claramente que está escalonado, ¿no? Entonces, esto es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no ve? Entonces, en APA, si no tengo numeración así, no voy a poder comprender, ¿sí? Entonces, APA nos dice o nos da las características. ¿Cómo debe ser? Primer nivel, ¿cómo debe ser? Debe estar centrado en negrita y generalmente es el título. Centrado, negrita, en negrita, ¿ya? Y el siguiente párrafo inicia con sangría en otro bloque, así como está, en otro bloque, ¿no? Entonces no inicia aquí mismo, sino en otro bloque y además con sangría. Eso es el primer nivel. Segundo nivel.
Lo mismo que el anterior, solamente que alineado a la izquierda y sin sangría. No tiene sangría aquí, ¿no? No tiene sangría. ¿Eh? Entonces, alineado a la izquierda. Y el siguiente párrafo, normal, inicia en otro bloque y con sangría. Eso es el segundo nivel. Tercer nivel, idéntico al nivel 2, solamente la única variante es que esto está en cursiva. ¿Sí? En cursiva. Listo. Cuarto nivel. Nos dice, inicia con sangría. Debe estar, obviamente, alineado a la izquierda, en negrita, y termina con un punto. Ahí está el punto. Y el párrafo inicia después del punto de forma inmediata. Ahí está el texto, ¿no? Ya no lleva negrilla, obviamente, ¿no? Ahí está. Eso es el cuarto nivel. El quinto nivel nos dice, idéntico al cuarto, la única diferencia que esto está en cursiva, ¿sí? En cursiva. Esos son los 5 niveles que se pueden utilizar o que se deben utilizar en o según APA. ¿Sí? Según APA. Ahora, ¿ustedes algún momento han utilizado todos estos? ¿O de esta forma alguien ha utilizado algún momento? No. Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Solamente en algunos casos, en artículos científicos principalmente, se utiliza esto, ¿sí? Ahora, si alguien les presentara algún trabajo o algún libro así, o sea, para uno que no ha visto antes esto, seguramente diría, ¿no? ¿Cuál será el primer nivel? ¿Cuándo? Todos van a ser subtítulos nada más, no va a tener una correlación, ¿sí? Pero sin embargo nos dice que debe ser de esa forma. Entonces, esta parte igual, si en algún momento van a necesitar utilizar, pues ya saben cómo se hace, ¿no? Pero en nuestro medio se utiliza el numérico. Bien, ¿alguna pregunta? Nada, perfecto. Algunos signos de puntuación, ¿sí? Ya conocemos, ¿sí? Pero siempre es, ¿no? Punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, paréntesis, corchetes, las comillas, ¿sí? Van a ser signos que vamos a utilizar en las citas, en las referencias, ¿no? Entonces, importante recordar, ¿no? Si alguien se ha olvidado, ¿no? Tema de abreviaturas también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo escribir si es edición, ¿no? Los libros tienen, ¿no? Primera, segunda, tercera, no, primera no dicen, ¿no? Segunda edición, tercera edición, ¿no? Hay algunos libros que tienen varias ediciones, ¿no? Entonces, ¿cómo abreviar, ¿no? Entonces, ed, ¿no? O algunos dicen, ¿no? Edición revisada. Entonces, también hay que colocar. O, digamos, algunas fuentes no tienen año, ¿no? Buscamos en todo el libro, en la contraportada, no encontramos el año. No se puede omitir. No, no tiene año, así que lo dejo en blanco. No. Entonces se coloca sin fecha, de forma abreviada. S.F. Eso significa sin fecha. Ahora, en página, ¿no? En página. Entonces, por ejemplo, utilizamos la P o lo que sería la PAG. Mañana les voy a explicar esto, ¿ya? Cuando es singular. Cuando es dos páginas, PP o PAGs con S, plural, ¿ya? Entonces, eso se utiliza para las citas textuales. Entonces, aquí en este cuadro van a ver algunas abreviaciones que se utilizan con frecuencia en lo que sería APA. Bien, ¿tenemos algo más? No, eso es todo. Preguntas, consultas que tengan.
¿Ha estado todo claro? ¿Se ha entendido? Sí, profesor, yo tengo una duda. Bueno, en realidad va más relacionado con la ortografía, ya que siempre tuve complicaciones, por ejemplo, para aplicarlo en un ensayo, por ejemplo, de cómo diferencio la utilización de paréntesis y corchetes. Si me podría explicar, por favor. Ya, perfecto. Por ejemplo, si aplicamos en este caso lo que sería APA, el paréntesis lo vamos a utilizar para citar las fuentes, ¿sí? El autor, año, página, ¿sí? Y el paréntesis, perdón, el corchete sirve para argumentos, ¿ya? Argumentos. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estoy copiando de un texto, ¿sí? Y lo he copiado hasta ahí. Y entre paréntesis coloco los datos de la fuente, ¿sí? Así nomás, para que no complicarlos, ¿no? Pero resulta que aquí no se entiende muy bien este texto, ¿no? Son varias palabras, digamos, ¿no? Necesita un conector o necesita alguna palabra para complementar. Entonces yo no puedo ir así, ¿no? Aumentar. No, sino coloco lo que serían los corchetes. Así es como se utiliza en una cita textual según APA, ¿ya? Entonces los corchetes se utilizan para diferenciar esos elementos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Este texto, digamos, está en cursiva. Ahora la cursiva se utiliza para resaltar. No hay que colocar la negrilla, sino la cursiva. O cuando el texto está en otro idioma, ¿no? Estamos escribiendo en castellano, ¿no? Aquí, digamos, no sé, y sale una palabra en aymara. Pero estamos escribiendo en castellano. Entonces, esto tiene que estar en cursiva, porque es de otro idioma, ¿ya? Ahora, cuando estamos escribiendo en un idioma y en la fuente original está en cursiva, entonces yo no puedo colocar aquí en letra normal, también tengo que colocar en cursiva, ¿sí? Ahora, si está así, no hay problema, pero si yo quiero resaltar, entonces aquí digo énfasis agregado. Entonces porque yo lo estoy agregando. Entonces yo le estoy volviendo al copiar esto porque me parece interesante. Entonces yo lo convierto en cursiva. Entonces aquí debo aclarar. Entonces para eso me sirven los corchetes. Mañana vamos a ver en las citas. No sé si tienen preguntas, más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro? Profe, yo tengo otra pregunta más, aprovechando el espacio. A partir, por ejemplo, de qué tanto puedo empezar a citar. Por ejemplo, eso es algo, por ejemplo, que no nos explican usualmente en la universidad, de que desde qué momento uno tiene que empezar a citar, es decir, puede ser un párrafo pequeño, eso ya es citar, o necesariamente tiene que ser un párrafo considerable para citarlo. Y si yo puedo interpretar, por ejemplo, un resumen, digamos, de un párrafo del libro un determinado libro que yo saqué, eso también es citar, y cómo haría esa cita. Esa es la pregunta. Ya, perfecto, muy bien. De hecho, su pregunta va con esto, ¿no? ¿Están viendo otra presentación? Mañana vamos a terminar esto, pero importante introducir, ¿ya? Vamos a ver, respondiendo a la pregunta, ¿ya? Vamos a entrar a otra presentación. Dice cita bibliográfica. Cita bibliográfica, ¿qué será? ¿No? Cita bibliográfica es cuando nosotros consultamos a otra fuente. Digamos, estoy escribiendo, este es mi trabajo, aquí estoy escribiendo, pero para mi trabajo estoy leyendo, estoy consultando este otro texto.
Lo puedo copiar de forma textual, una oración, un párrafo, dos párrafos, una página. Eso es una cita textual. O simplemente puedo leer, ¿no? Leo, ¿no? Al final saco mis propias conclusiones, pero la idea central es de esta fuente. Ambos casos es cita bibliográfica. Ambos casos es cita bibliográfica. Entonces, una cita bibliográfica va a ser transcripciones parciales de un texto de referencia, ¿no? Texto de referencia puede ser un libro, una página web, un blog, un PDF, cualquier fuente de información que nos pueda ayudar a sustentar nuestra investigación. Eso es una fuente bibliográfica. Ahora, lo que me dice de la pregunta, ¿no? Claramente estoy diciendo, ¿no? Yo puedo copiar tal cual, escribir en mi trabajo. Cuando sucede eso, eso se llama cita textual o cita directa, ¿ya? Cuando copio tal cual. Ahora, yo lo leo, lo resumo, redacto con mis propias palabras, ¿no? Lo que dice en esta fuente, lo redacto con mis propias palabras. Eso se llama cita indirecta o se llama cita parafraseada. Ahora, respecto a la cantidad de palabras. De una fuente puedo copiar hasta 800 palabras, nada más, de forma textual. Entonces, la cantidad de palabras solamente vamos a contar cuando hacemos una cita textual o cita directa. Y no así cuando es indirecta, porque yo lo estoy escribiendo con mis propias palabras. Entonces, ¿qué palabras puedo contar? Nada, ¿no? Yo puedo leer un párrafo, puedo, en base a este párrafo, yo puedo escribir, no sé, 5 o 10 páginas, pero en base a esto, no tiene que ser textual, no tengo que copiar tal cual, sino yo tengo que escribir con mis propias palabras. O puedo leer todo un libro, ¿no? Y de eso sacar una conclusión, no sé, una especie de resumen, pero con mis propias palabras. Puede ser una página, ¿no? Entonces, no hay cantidad de palabras para indirecta o parafraseada. Eso sí, para cita textual o directa, hasta 800 palabras, ¿ya? Ahora, yo puedo citar, no sé, 2 palabras, 10 palabras, o sea, no hay cantidad de palabras mientras no supere los 800. Y eso es acumulativo. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, de esta primera parte he copiado 100 palabras. De esta parte 50. ¿Cuánto ya son? 150. Entonces, es sumatoria. No es en una 800 palabras. ¿Ya? Entonces, yo puedo citar, no sé, una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 10 palabras, 15 palabras, toda una oración, todo un párrafo, 2 párrafos, ¿no ve? Mientras no supere los 800 palabras. Ahora, hay una diferencia. Mañana vamos a ver. La cita textual o directa se hace de 2 formas. Si es de 1 hasta 40 palabras, se hace dentro del mismo párrafo. Ahora, si es de 41 hasta 800 palabras, se hace en otro bloque aparte, ¿ya? En un párrafo así solito se hace. Entonces, todo eso mañana vamos a aprender. ¿He respondido su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto la parte introductoria, la parte teórica. Entonces, mañana vamos a hacer la parte práctica. Mañana hasta el día viernes lo vamos a hacer
el curso de forma práctica. ¿Qué quiero decir? Que para mañana al menos deben tener una fuente. Es decir, deben tener un libro, una revista, un PDF descargado, abierto. ¿Me dejo entender? Un video, lo que sea. ¿Ya? En base a eso vamos a trabajar las citas textuales y las citas parafraseadas el día de mañana. Entonces vamos a hacer aquí ejemplos. Ustedes también en sus casas van a escribir, van a compartir en pantalla, ¿no? De tal forma que no quede ninguna duda, ¿ya? Entonces en estos 5 días ustedes tienen que estar dominando lo que son las citas y las referencias. Muy bien, con eso terminamos. No sé si antes tienen alguna pregunta. Ya, creo que nada. Entonces nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Listo? Hasta mañana a todos. Mañana. Mañana.